último, si hay algunas preguntas para ir rápido a la intervención de nuestro amigo. Este informe, tan pronto celebremos la rueda de prensa y tengáis lógicamente la exclusiva de la información. En el Curseñor trabajamos, sabéis que el Curseñor es tan raro que nos prohibimos recibir subvenciones públicas y privadas. Lo hacemos todo con nuestros medios, con los medios de cada cual, aprovechando el talento y la experiencia de sus componentes agrupados por grupos. Tenemos un grupo, sabéis, de seguimiento de las obras del ferrocarril, integrado por ingenieros de camino. Hacemos un grupo de macroeconomía que precisamente coordina Juan Carlos Díaz Casero, un grupo de política social que coordina una persona experta, un grupo de industria, un grupo de energía, y ahora creamos un grupo de sanitarios con la composición que tenéis aquí. Es decir, que este papel, estas conclusiones, las entregamos de inmediato a las instituciones y a la sociedad civil extremeña. Es decir, la tendrán los portavoces parlamentarios y en este caso se lo vamos a entregar también formalmente a todos los integrantes de la Comisión de Sanidad de la Asamblea de Extremadura. O sea, este grupo sanitario no existía antes. Es de nueva creación, lo hemos creado. Siempre tenemos un grupo de macro, de política social, en que estaba englobado el sector sanitario. Ahora lo desdoblamos y hacemos un grupo sanitario exclusivamente para hacer el seguimiento de todas las propuestas y de las políticas que se vayan arbitrando y para ir sugiriendo temas, porque en el Club Senior diagnosticamos, hacemos estudios de situación, pero sobre todo somos propositivos, proponemos, y como realmente la mayoría o todos los componentes han tenido experiencia profesional dilatada y notable, pues es lo que hacemos. Bien, pues pasamos, si os parece, a presentar muy brevemente, no vamos a hacerlo más de 10 minutos, le vamos a pedir al profesor Díaz Casero que lo haga en 10 minutos, un sumario, un relato breve de la situación de la economía extremeña, que este sí es un grupo permanente, es decir, este informe lo editamos todos los años. Este es el que concierne al 20, con los datos del 19, y ya empezaremos a trabajar de inmediato, que será el informe post-COVID, de cómo ha influido la pandemia en la situación económica y social de Extremadura, en infraestructura, acordado del tren, en sanidad, en políticas sociales, en industria, en energía, en macroeconomía, en agricultura, en agroalimentación, que son los capítulos que integran este informe. Y doy la palabra a Juan. Muchas gracias. Voy a tratar de que... Si no os importa, podemos correr un poquito los micrófonos, porque necesito estar cerca de... Bueno, buenos días. Vamos a presentar muy brevemente, como decía Jesús Julián, un pequeño resumen de los datos que hemos recogido en el informe general de la situación de Extremadura relativo al foro de BAS que no pudimos celebrar de este año 2019, que ya se celebra en el 20. Lo primero que tenemos que decir es que, independientemente de los aspectos estructurales de la economía extremeña, pues debemos tener en cuenta que esta se encuentra dentro de un sistema económico nacional, que a su vez está en un sistema económico mundial y por tanto no es ajena a todas las vicisitudes que suceden en ello, tanto en el ámbito internacional como en el ámbito nacional. Además de esto, hemos tenido el acontecimiento de la crisis sanitaria del COVID a nivel mundial, con lo cual digamos que los datos que damos están referidos pues a esa situación más o menos de una incertidumbre controlada que se producía antes de esta pandemia.
Bien, vamos a tratar brevemente en 3 puntos la presentación, una introducción, una perspectiva general y los comentarios y propuestas, no todos, pero he tratado de recoger los máximos de ellos, de los distintos grupos de estudio del Club Seguer. En principio, lo que podemos decir, y también nos puede servir a modo de conclusión, es que Extremadura necesita más, mucho más. Todos los datos nos están indicando una serie de problemas estructurales y déficits endémicos que no acaban de solucionarse. Sí es cierto que ha habido ciertos tipos de avances, pero a pesar de ello seguimos en el furgón de cola de Europa, de España, y por tanto necesitamos, si queremos cambiar nuestra trayectoria, un cambio profundo, radical. Y este cambio profundo y radical no puede venir sino de un acuerdo de todos aquellos que están implicados en este ámbito, es decir, políticos, agentes sociales, sistema productivo, sociedad en general. Es decir, este pacto por y para Extremadura está, digamos que recogido en distintos ámbitos y en distintas partes de nuestro informe. En cuanto a la perspectiva general de cómo ha ido la economía extremeña en lo que va de siglo, bueno, pues aquí damos algunos datos en los cuales vemos el crecimiento del PIB a precios de mercado de la comunidad extremeña comparada con España. Observamos que a partir del 2014, en los últimos 6 años aproximadamente, estamos creciendo menos que se crece en la media de España, e incluso en el último bienio estamos observando que la economía extremeña, que se había mostrado un poquito más pujante, pues también está entrando en esa vía de desaceleración que la economía nacional pues está recogiendo. Esto nos indica que el crecimiento medio entre 2010 y 2000 de Extremadura era mayor que el de España, pero a partir del año 2010 hasta ahora vemos que incluso crecemos 3 décimas menos. Esto se manifiesta en el PIB de la comunidad y también en el PIB nacional y la convergencia que existe. Si bien, aunque podemos decir que la economía extremeña ha crecido de manera similar a la economía española, a pesar de que no hemos crecido en población, en España se ha crecido un 0,8 y nuestro PIB per cápita ha aumentado, este sigue teniendo diferencia con el PIB nacional, ¿no? 18.769 frente a 25.727 de PIB nacional. Esto nos indica que todavía no llegamos al 75% del PIB per cápita nacional y por tanto seguimos siendo región de lo que era región objetivo 1, es decir, ahora en el plan del sexenio 2021-2027 pues seguiremos siendo región menos desarrollada, que la llaman en Europa. La convergencia con el resto de regiones españolas y también con las 7 regiones punteras en el ámbito nacional o incluso con la Unión Europea de los 28 la podemos observar en este gráfico. Vemos que todas las que estamos considerando han ido desde el año 2000 hasta ahora sufriendo un pequeño retroceso y nosotros hemos seguido aumentando. Esto quiere decir que nuestra convergencia es mayor, pero aún estamos lejos del resto de las comunidades autónomas o del resto de las 7 principales comunidades autónomas, incluso ya no digamos de la Unión Europea. En cuanto a la perspectiva general que podemos dar del crecimiento por sectores, ahí tenemos un gráfico que nos dice con respecto al año 2000 cuál es el peso total de cada uno de los sectores en relación a ese año y la tasa media de crecimiento. Es decir, las azules, digamos que serían las tasas medias de crecimiento que hemos ido teniendo a lo largo de estos 18 años y las rojas serían si hemos vuelto hacia atrás en el peso que teníamos con respecto al valor añadido bruto de cada uno de los sectores. Observamos efectivamente que en agricultura, ganadería, silvicultura y pesca o en la industria manufacturera o incluso en la construcción, el peso que tenemos hoy en el Producto Interior Bruto es menor que el que teníamos en el año 2000. En cambio, ha habido actividades o subsectores que
por ejemplo, como en el tema inmobiliario han crecido de una manera importante. Eso indica que la estructura del VAP en Extremadura pues ha sufrido una importante variación, ¿no? Si bien a principios de la crisis el sector agrícola era mucho más puntero que ahora y tenía prácticamente un 13,7% representaba un 13,7% del VAP, hoy estamos en el 10,1%, pero nos hemos ido recuperando, estábamos en el 6,7%. A principios del año 2000 es cuando teníamos un 13,7%, ¿no? Si bien, como en toda economía desarrollada, pues la mayor parte de este Producto Interior Bruto lo ocupa el sector servicios, prácticamente con un 70%, no obstante aún no llegamos a la parte que ocupa el resto de España, y lo que sí es de destacar es que en este sector pues prácticamente el 26% está referido a la administración pública, es decir, el porcentaje de peso que tiene el sector público en Extremadura es 8 puntos mayor que el que tiene en el resto de España. Por tanto, la influencia del sector público en la comunidad es muy grande con respecto al de otras comunidades, que está en el 18%. En cuanto al mercado laboral, pues evidentemente hemos reflejado los datos porque es un problema estructural que tiene Extremadura desde hace muchísimo tiempo. Es decir, hay más paro que podíamos tener antes de la crisis, con una población en retroceso, un número menor de población ocupada y una tasa de paro que ha crecido en el último año 0,4 puntos porcentuales, ¿no? Llegando hasta el 23,5% frente al 13,8% a nivel nacional. Estos datos evidentemente se han quedado obsoletos por la situación de la crisis de la pandemia, y ya veremos a ver cómo desgraciadamente evolucionan de una manera muy negativa. En cuanto a los comentarios y propuestas que se han hecho desde los distintos grupos de estudio de senior, de Club Senior, vamos a ver algunas de ellas, ¿no? En el tema de la agricultura se han centrado fundamentalmente en el que hay que hacer que el sector pueda sobrevivir. Las diferencias que existen entre precios y costes hacen que el sector apenas malviva en muchas de las situaciones que se contemplan. Ahí tenéis algunos de los aspectos que están incidiendo en esta falta de alegría o de supervivencia del sector, ¿no? El cambio climático, la cadena alimentaria, cómo se diluyen, digamos, que los beneficios en esa cadena, una fiscalidad acorde a la rentabilidad, el tema de los seguros agrarios, la relación que existe entre la falta de mano de obra y el número de parados. Estamos alrededor del 18% de parados en el sector agrícola, cuando realmente muchas veces los empresarios no encuentran gente para trabajar y recoger las cosechas. Esa dualidad hay que resolverla de alguna u otra manera, ¿no? Y en cambio sí que existen subsidios en ese sentido. La incidencia que está teniendo el salario mínimo interprofesional en sectores como puede ser el agrícola, que están soportando un 28% de subida en 2 años, o incluso problemas como el tema de la tuberculosis, que no acaba de arreglarse a pesar de los 11 millones de euros que se destinan por parte de la Unión Europea para que Extremadura solucione estos problemas, ¿no? Hay un tema muy importante con la PAC, que representa prácticamente casi el 32% de la renta anual de los agricultores y de los ganaderos, en el cual pues, se va a ver disminuida a partir de esta nueva negociación, quizás a más del doble, y por tanto Extremadura tiene que estar muy atenta a lo que sucede en esas negociaciones, ¿no? En cuanto a las recomendaciones más intensas que ha hecho nuestro grupo de análisis, todas van relacionadas con la industrialización, transformación y comercialización que no se está produciendo en el sector agrario y ganadero. La incidencia en la I+D, las infraestructuras físicas, el rejuvenecimiento del campo, la media
de edad del agricultor es de 61 años, con lo cual el rejuvenecimiento es un imperativo necesario, ¿no? O incluso los sistemas deficitarios de abastecimiento de distintas cuencas, en este caso la de Árrago y Pieta, cuando se están produciendo trasvases del Tajo Segura, a los cuales siempre está protestando Castilla-La Mancha y Extremadura no dice nada. En el tema de la industria, pues evidentemente necesitamos más industria. El peso, como ya hemos visto, del sector industrial 12,8 con respecto al sector nacional, que tiene un 15,7, pues es muy indicativo. Necesitamos más industria, necesitamos más competitividad, que viene por aumentar nuestra capacidad, los recursos, la tecnología y planes estratégicos, ¿no? Hacer más eficiente energéticamente el sector, con un menor coste. Ahí se hablan de algunas medidas de autoconsumo compartido en polígonos industriales, por ejemplo, o rebajar el precio de la energía para uso industrial, ya que producimos 4,5 veces más de energía de la que consumimos. Incluso los planes, como comentaré después, de inversión en energía fotovoltaica, pues son de llegar hasta casi el 20% de la energía nacional, ¿no? Por tanto, no estaría mal que se rebajara, por lo menos a las industrias, el precio de esa energía. Estrategias de energía de aglomeración, reforzar la I+D+I, compatibilizar la protección ambiental con las inversiones industriales, como no, favorecer las redes de comunicación. Nuestro grupo de infraestructura insiste y está siguiendo constantemente cómo evoluciona estas redes de comunicación, no solo en el ámbito del tren, que las empresas, sobre todo energéticas, sugieren una serie de oportunidades importantes, ¿no?, relacionadas con las grandes centrales fotovoltaicas. Ahí vemos 13 que están en funcionamiento o se están poniendo en funcionamiento en este plano. Los yacimientos de litio de la provincia de Cáceres, pues pueden incluso acabar no solo con la extracción de este mineral, sino también con la puesta en funcionamiento de una fábrica de baterías. Se hablaba de la provincia de Badajoz, en Badajoz. El tema de las centrales nucleares sugiere que durante al menos 20 o 30 años va a haber oportunidades de negocio en la manipulación y el desmontaje, no solo en Extremadura, sino también fuera, o actividades y negocios relacionadas con el hidrógeno, ya que se está montando una planta en Sines, Portugal, son importantes en este sentido. Por último, en el tema de las políticas sociales, pues hemos destacado 6 aspectos fundamentales que tienen que ver con los distintos problemas que existen en este ámbito también en Extremadura. El tema de la despoblación, a los que llevan esta despoblación, pues la falta de empleo, las carencias de transporte, las dificultades de comunicaciones tecnológicas, los servicios sanitarios, sociales, bancarios, etcétera, de otro tipo que no existen en este ámbito rural. Políticas de la vivienda, infraestructuras. En el tema de la educación, poner en valor pues, la formación profesional, la formación dual y la coordinación con la universidad y el sector empresarial para que los chicos puedan ir haciendo prácticas a la vez que se van formando. Aspectos relacionados con el empleo o el desempleo, es decir, realizar un mapa de cualificaciones profesionales, fomentar la creatividad y la innovación que puedan acabar con más personas emprendedoras y empresarios en la región, o la lucha contra el empleo precario y estacional. En cuanto a la discapacidad, pues se propone que se haga un plan director de construcciones, que se siga vigilando los fondos europeos, comité de seguimiento del programa, coordinación de centros directivos y agentes sociales, y por último el tema de la pobreza, que se ha visto incrementada también según el último informe AROPE, pues que se tomen medidas preventivas,
que se facilite el acceso a la educación, la lucha contra el fracaso escolar, la atención familiar atención a las familias más vulnerables, gestión de las rentas de inserción, que han venido para quedarse seguramente, la política de vivienda o evitar la pobreza energética, servicios sociales vinculados con servicios de empleo, el tercer sector o la utilización de los fondos europeos. Bueno, muchas gracias. Sí, sobre este particular, sí. ¿Alguna pregunta, alguna cuestión? Os vamos a distribuir ahora. Sí, adelante. Bueno, lo cierto es que todas las crisis generan oportunidades y nosotros podemos tener la nuestra también si enfocamos bien los aspectos y los sectores en los cuales debemos cambiar, ¿no? Sí que es cierto que hemos ido convirtiendo muy poco a poco, pero seguimos siendo la última comunidad en renta per cápita y por tanto no solo en España sino también en el resto de Europa. Que tenemos que aprovechar esas oportunidades si realmente queremos darle un vuelco a la región y no seguir siendo esa región de cola. Ahí hemos presentado algunas de ellas que son importantes proyectos industriales que pueden tirar de la economía extremeña en muchos casos. Sí, ¿alguna pregunta más? Os vamos a entregar un resumen de los informes por facilitar vuestro trabajo. Y como siempre preguntan algunas personas, dicen quiénes integran los diferentes grupos de trabajo del Club Senior, incluso la relación completa de los integrantes del Senior. Al final de este informe tenéis los nombres y las profesiones de todos los integrantes. Bien, pues muchas gracias y perdonad que hayamos abusado un poquito del tiempo, de vuestro tiempo. Gracias. Si queréis café, tenemos una